buenas, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy seguimos con el reino antiguo egipcio que va de la dinastía 3 a la 6. Hoy vamos por la 4, ayer os conté la tercera, mañana os contaré la quinta, así vamos por la vida. ¿Qué puedo deciros? Bueno, voy a hacer una pequeña introducción para recordar lo que ha sido Egipto para nuestra civilización. Han sido, ellos ya sabéis, bueno, primero eran ciudades-estado que no tenían nada que ver entre ellas, aparte de un río que las atravesaba y que todos los años fertilizaba sus tierras en medio del desierto, teniendo una agricultura pujante. Entonces esta ciudad de estado está el Bajo y el Alto Egipto. El Bajo es la zona del delta y el Alto Egipto es pues la zona que es, digamos, de Sudán, la parte de abajo de las cataratas. Realmente Egipto llegaron a tener una distancia, o sea, lo que es la actual Siria y Sudán fue de ellos. Y después tuvieron el concepto suyo de fronteras, ya os lo contaré porque es un poquito más complejo. Después ellos tuvieron, por ejemplo, pues relaciones comerciales con la zona de Eritrea, que era el reino de Put, y entonces lo hicieron en un grabado, porque por lo visto ese intercambio comercial fue bueno para uno y para otro. Eran muy peculiares, porque por ejemplo las ciudades vasallas que tenían por ahí, porque eran un imperio, pues ellos pedían que los futuros gobernantes fueran educados en la corte egipcia, y así lo hacían desde pequeñitos. Y también sus princesas, cuando se casaban, o sea, hacían matrimonios de estado, como los hijos de los reyes católicos, o sea, no es tan diferente, vínculos con los hititas o con cualquier otro, pues era, o sea, ellos venían a Egipto porque tenían la gran suerte, eran muy chauvinistas y muy supersticiosos, eran muy peculiares. Os tengo que hablar también de las fortalezas, de las diferentes fortalezas que hay en la zona de explotación minera o en determinadas zonas más alejadas, unas más grandes y otras más pequeñas. ¿Qué puedo contaros? Pues que ellos, a raíz de la inundación anual del Nilo, que además es en verano nuestro, el Nilo realmente, las fuentes del Nilo están en Etiopía, el Nilo Azul, etcétera, que está ahora mismo preparando una represa y estoy muy mosqueado a Sudán y a Egipto. Cuando Sudán y Egipto algunas veces se han enfadado, realmente la frontera de Sudán con Egipto en la presa de Laoná se han dicho: metemos un misil y os inundamos de arriba abajo. Pero es que ahora está muy mosqueada. Claro, Sudán decía: nosotros también tenemos derecho a ese agua que viene, etcétera, ¿no? Entonces, claro, los etíopes han dicho: bueno, nosotros también tenemos derecho a ese agua, a esa potencial para la industria eléctrica, o sea, esa fuente de energía que es ese magma gigantesco de agua que emerge, que tiene diferentes fuentes, ya lo vio el doctor Livingstone, y bueno, pero que todas convergen en lo que es el Nilo. El Nilo tiene, digamos, como diferentes medidores, porque eso también lo tiene el Ebro, yo no lo sabía. Yo tenía un primo, el marido de mi prima, que era el ingeniero que controlaba todo esto en Zaragoza, y decía yo: ¿cómo lo controlan? Me decía: me ponen a mí y según si me ahogo, ¿no? Está más alto, más bajo el Ebro, porque el Ebro también tenía crecidas peligrosísimas. Bueno, casi todos los ríos es lo que suele pasar, porque no siempre llueve a gusto de todos, pero en fin, más vale tener que desear, puesto a pedir. Pero también podían ser ruidosas las inundaciones, pero las épocas peores que ha habido en etapa de revuelta ha sido por sequía, porque no había cultivo y eso se dilataba durante varios años y eso ha provocado unas revueltas sociales. Pero claro, si la gente no tiene la barriga llena, pues donde no hay harina todo es mohina. ¿Qué más puedo contaros de Egipto? Bueno, pues que a raíz de estas inundaciones ellos desarrollaron la agrimensura, que es el distribuir esas tierras que se inundan, porque claro, te inundan las tierras, ¿dónde está tu tierra, no? Y eso era, pero desarrollaron también una forma de medida que era el codo, y era muy preciso. Desarrollaron también muchísimo la astronomía, y ellos establecieron el día, 24 horas del día, 365 días del año, generaron un calendario solar. Ellos desarrollaron mucho la astronomía, la geometría y la ingeniería, que es una suma casi de todo, por lo menos de matemáticas, de resistencia a materiales, etcétera, etcétera. Porque el Nilo, digamos, al
al bendecir ese desierto con una agricultura maravillosa, había veces que tenía demasiada agua y entonces lo que hicieron fueron azudes, represas, canalizaciones, etcétera, y para que, digamos, ese agua no se perdiera, tuvieran diferentes fuentes y pudiera llegar a sitios que eran más inaccesibles, etcétera, etcétera. No sé qué más puedo contaros, porque hicieron, ya lo sabéis. Ahora estamos, lo que voy a contar hoy de la dinastía 4 del reino antiguo egipcio es una época de oro, porque se hacen muchísimas pirámides, Keops, Kefren, Miquerino, entre otras, porque se hacen más, la pirámide Rógeta. Son 5 faraones, pero os voy a decir una cosa. En Egipto, el concepto faraón, que es, no sé, como casa grande o algo así, significa en egipcio antiguo, realmente ellos no se llamaban así, eso lo llamaban, lo que pasa es que se ha popularizado en la época moderna porque la Biblia, digamos, los llamaba así. Y entonces, claro, como el libro de referencia de nuestra cultura es la Biblia, pues obviamente, ya me están llamando, obviamente, pues es el libro que tenemos en cuenta. Y creo que cuando nos habla de Babilonia o nos habla de Egipto, etc. Pero realmente el faraón era un personaje que se equiparaba a Dios, no tenía abuela, ¿eh? Y entonces preparaba su tumba para el más allá, lo preparaba en vida, toda su vida era una preparación para el más allá, porque para conseguir, digamos, ser inmortal, ser Dios, tenía que cumplir una serie de requisitos que no eran pocos. Entonces, esas tumbas eran construcciones faraónicas, nunca mejor dicho, y bueno, y requerían de asesores importantes, etcétera. ¿Qué puedo contaros? Pues que primero se hicieron, digamos, las tumbas o las pirámides escalonadas. No, primero las mastabas, luego las pirámides escalonadas. Después las mastabas las dejaron para los grandes funcionarios que se enterraban junto con su señor. Se enterraban, sabes, la capacidad económica de la persona que está allí enterrada porque por el ajuar que tiene, ¿no? Por ejemplo, el ajuar de Tutankamón, que era un adolescente, dices tú, ¿cómo sería el ajuar de, yo qué sé, de Ramsés o de... Porque todas estas tumbas han sido vandalizadas, o muchas de ellas, como por ejemplo la de Keops, se supone que hay una cámara oculta. Napoleón durmió en la pirámide y dice que al día siguiente apareció pálido y dice, no lo creería y no lo creería, prefirió ni hablar. Yo bajé a no sé cuál de las pirámides y me dio muy mal rollo también, o sea, estuve un segundo y hasta luego Luca, y esta preferí no haber bajado. Y no soy claustrofóbica, pero son muy inquietantes, así. No sé, era una de las 3 pirámides, tenía una bajada angosta, 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 y llegabas a un sitio donde había como una especie de mesa de piedra, donde se supone que tal, pero ahí no estaba realmente el faraón. Entonces los radares han detectado que Keops posiblemente estuviera esté en una cámara que oculta, pero claro, esos son hipótesis, a lo mejor tienes que tirar media pirámide para llegar a la cámara, puede que sí, puede que no, y entonces... ante eso, bueno, también se dice de Keops, el que narra todas estas cosas, 2000 años después, porque Egipto dura 3000 años y tiene 300 faraones. Y para que os hagáis una idea, hay un periodo antiguo, un periodo medio y un periodo nuevo. Y entre medio de todos hay 2 periodos de revueltas que se les llaman periodos intermedios, pero bueno. Y entre medio de todo esto también están las conquistas de los pueblos del mar, una batalla que la tengo que contar, que no me acuerdo cómo se llama, que es muy muy importante y muy interesante también. O sea, quiero deciros que en esta época, y después pues serán conquistados por los aqueménides, por los persas, ¿cómo se llama? Alejandro Magno, y después será también conquistado por Roma en el año 30 a.C., ya será el final. Está la época ptolemaica, que son 300 años antes de nuestra era, que es la época de Cleopatra, de toda su estirpe, por decirlo de alguna forma. Yo creo que termina con Cleopatra esta historia. ¿Qué más puedo deciros de Egipto, así que me acuerde a bote pronto? Os he hablado de la astronomía, bueno, conforme vaya acordando de cosas, os lo iré contando. Os voy a nombrar 5 faraones. Estamos en el reino antiguo de Egipto, ubicaros, y estamos en la época, en la edad de oro, porque os he dicho que ahí está entre la dinastía 3 y la 6, o estamos en la 4, y se erigen las grandes pirámides. Pero la verdad es que estos faraones fueron muy obsesivos de la creación de estas pirámides. Bueno,
este tiempo va del 2613 antes de nuestra era al 2494 antes de Cristo. Os repito que hay 3000 años antes de Egipto, o sea, de dinastías de Egipto con 300 faraones y voy a intentar contarlas, voy a intentar también contar las instituciones y los logros, en fin, que fueron muchos porque eran muy buenos ingenieros, muy buenos arquitectos. Bueno, primerito de todo, hoy voy a hacer blog para que lo tengáis, está Seneferu. Seneferu, es que lo de Feru y Fer debe ser como un nombre, porque yo me acuerdo que Nefertiti, que realmente era una reina mitana, por el tipo de cráneo que tiene apepinado, era Neferu-Ra. Muchos de esos, no sé si Neferu fue uno de ellos, eran hijos de esposas secundarias, o sea, del harem, el haram, que dicen los árabes, ¿no? Y entonces cuando se casaban con su media hermana, que que era hija de una esposa principal, porque necesitaban legitimar ese gobierno. Entonces eso estaba bien visto, o sea, no, ser esposo de una secundona, pues era como que no había otro, no había otro para Faraón. En fin, para que os hagáis una idea. Bueno, Seneferu reina de 2613, tengo que mirarlo porque no me lo sé, al 2589. O sea, reina bastante. Y antes de nuestra era todo eso, ¿eh? Porque la gente se cree que lo de antes de nuestra era es como muy modernito, que todo lo contrario es antes de nuestra era cristiana. Lo que pasa es que no lo hacemos entero. Bueno, lo que pasa es que usa más piedra que sus predecesores, porque se han dado cuenta de la erosión. Claro, estamos en el desierto, hay muchísimo sol, viento, etcétera, humedad cero patatero, entonces hay que utilizar piedra buena. Estas pirámides que os voy a contar hoy pues tienen, no sé si 2 millones de piedras, una locura. Y fueron realmente erigidas en un corto espacio de tiempo, como 30 años, entre 20 y 30, y bueno, y no en contra de las cosas que se ha contado, pues no eran esclavos, porque es que Herodoto, se me ha olvidado decirlo antes, que decían que un poco menos que Keops endeudó a Egipto, que obligó a que cada familia o cada grupo aportara una persona, y las familias ricas lo que hacían es que aportaban podían aportar un individuo que ellos pagaban. Y bueno, se ha dicho que vendió incluso a su hija. En fin, Herodoto también tenía una lengua viperina, porque todo eso se ha visto que ni los que trabajaban, en primer lugar, eran Abiru, que eran los futuros hebreos. Después la hija no tuvo nada que ver, ni la vendió ni nada. Son fake news de un señor que escribe esa historia 2000 años después, y entonces pues como que eran chismes de metro. De metro suburbano. Bueno, este Seneferu usa más piedras que sus predecesores, porque se ha dado cuenta del tema de la erosión. Usa más piedras que cualquier otro rey y construye 3 pirámides, algunas de ellas cerca de la cantera, para que la cosa no fuera tan dura. Y lo que trabajan allí, muchos de ellos, lo que pasa, eso lo he visto yo en mi tierra con los mineros, es que trabajan parte del año en la agricultura y otra parte del año pues se iban estoy hablando del siglo XIX, principio del XX, se iban ¿cómo se llama?, Argelia, a hacer a los atochales, o trabajaban de mineros temporalmente, pero realmente eran agricultores que completaban el suelo haciendo pluriempleándose. Bueno, este rey, el Seneferu, construye el Seneferu de pueblo, el Seneferu construye 3 pirámides que son la Meidum. La Meidum me parece que o se le cae o se erosiona muchísimo. La pirámide doblada y la pirámide roja, cada vez más alta, porque el que las construyó, dicen que era hijo suyo. No sabemos, creo que tuvo 3 esposas o 2 esposas, pero no, este sería hijo del harén, no se sabe. Eso es otro chisme que tampoco sabemos, no podemos. La verdad es que tenían un feeling grande y era un hombre de confianza, y el que erige las pirámides, y él, ¿cómo diría yo?, deposita en él muchas sus intenciones, o sea, puede que fuera familia, no lo sabemos. Bueno, el Seneferu tiene un carácter fuerte, es el padre de Keops, refuerza la administración creando la figura del visir, que luego va a ser importantísima. Conforme Egipto en 3100 se había hecho uno solo,
se había unido digamos, Egipto Bajo, el Imperio Bajo y el Alto. Y el Alto, en la zona del Kurs, donde están los nubios. Él crea la figura del visir, que luego va a ser importantísima y que incluso se le va a dar más importancia, que está en contacto diario con el rey, dirigiendo las finanzas, todo tipo de contacto, agricultura, obra importante, justicia, yo qué sé. Ambos forman yo qué sé, el staff, el grupo principal del reino, y pasa por ellos cualquier decisión esencial. El visir era la forma de articular del faraón, de articular sus decisiones. Bueno, realiza escasas, aunque victoriosas campañas, nuestro faraón, contra los libios al oeste y los nubios al sur, que ofrecen. Tener en cuenta que un imperio es caro y tiene que estar constantemente, se le hostiga, los nómadas hostigan, porque claro, ahí hay bollo, que decimos en Andalucía, ahí hay guita, y entonces los imperios son codiciados por otros pueblos, ¿no? Entonces siempre tienen, eso pasaba también en España, que eso lo decía Carlos V, que era carísimo mantener el imperio, pero siempre tiene historia de las fronteras de no sé qué pueblo que hostiga, no sé qué otro. Y entonces, pues muchas veces, cuando se hostiga ya varias veces, el faraón lo que tiene que hacer es emprender una campaña militar contra ese pueblo para que se esté quietecito y aprenda lo que les puede pasar si se ponen tontos. Ya me están mandando publicidad. Bueno, lo que hacen es ofrecer un gran botín tanto ganado como en hombres. Eso le pasó con los nubios, ¿eh? También que le ofrecen botín. Y los nubios después con el tiempo lo que pasa es que ofrecen cada año no sé cuántas vírgenes al faraón, no sé cuánto oro, etcétera, porque es una zona rica en metales, en oro, en cobre, etcétera. También se le conocen expediciones al Líbano. Es que el Líbano siempre han sido los emprendedores. El Líbano tenía todas las colonias comerciales de mi ciudad. Me parece que Abdera, Adra, etcétera, de donde traen cantidad de troncos de cedro, sí, porque tenían unos bosques. Realmente los libaneses, biblos, que aparece en la Biblia, tienen que estar abocados al mar, como les pasa a los holandeses, porque su país era un cúmulo de montes con unos bosques de cedro. De hecho, tienen la bandera de su país, es un cedro. Y el cedro siempre ha sido importado. Y entonces los egipcios, como no tienen desierto, no tienen árboles, lo que hacían era importar cedro del Líbano para las puertas de los templos y las embarcaciones, porque este faraón hace una inversión en embarcaciones que, digamos, le pone como el timón de cobre, o sea, la publicidad. Bueno, además, la piedra de Palermo famosa, que tengo que hablar de ella, habla de las campañas del este, porque los egipcios eran muy meticulosos a la hora de inventariar. La campaña del este es la campaña que tienen contra los nómadas del Sinaí, donde se buscan turquesas. Ya sabéis que los egipcios son, fijaros en los collares que tienen, siempre les gustan muchísimo las turquesas. Yo no sabía que las turquesas, la pureza era, cuanto más azul, tiene más pureza. Toda gemología al final acaba aprendiendo. Este faraón es el primero en confiar en las posibilidades del comercio marítimo egipcio, y entonces crea como rutas comerciales, una hacia la zona de los fenicios y otra por el Mar Rojo, que resultan rentables, a pesar de que se le hunden muchos barcos, tienen bastantes pérdidas en personas y naves. Bueno, se cree firmemente que funda el campamento egipcio de Bujem, que está cerca de la segunda catarata, porque esto significa que vamos avanzando, y que posteriormente sirve como base para expediciones mineras y comerciales, porque el sur, el Alto Egipto, tiene muchísimas potencial para extracciones de oro. Oro, cobre, como os he dicho, y otros minerales. Bueno, después tenemos a Keops, que es hijo suyo, o Yuyu, o Juju, que va de 2589 al 66 a.C. Su padre ha hecho varias pirámides cada vez más sofisticadas, de mejores materiales, cada vez más altas. La siguiente era más alta que la anterior, pero Keops va a hacer la maravillosísima pirámide de Keops, las 3 pirámides increíbles. Todas estas pirámides, lo que pasa es que cuando se construían tenían también, le ponían como unos templos, no sé qué, o sea, era como un ritual que cuando se moría el faraón, digamos, estaba todo organizado, como una boda. Digamos, le hacían en no sé qué sitio, en el templo tal, digamos, trataban su cuerpo, porque para ser inmortal pues hay que sufrir también.
Y después era todo un proceso. Bueno, Keops que sucede a su padre, que es Senefru, como os he dicho, y es famoso por construir la gran pirámide de Giza. Realiza varias reformas administrativas porque el imperio cada vez se está haciendo más grande, entonces lo que es la hacienda pública, las instituciones, cada vez tiene que poner, digamos, más gobernadores, porque hay que controlar más territorios. Y lo que concede es un importante poder al cargo de visir, cada vez le da más atribuciones, cargo que su padre ha creado y que él está aumentando, está engordando. Bueno, y ligando a la familia real, porque estos cargos de visires pues suelen ser, digamos, parientes que, en fin, o sea, que tienen apellido, y entonces le dan el cargo de gobernador. Y entonces ellos también hacen porque la familia esté arriba, no son extraños. También son depuestos si no lo hacen mal. Bueno, Keops también reafirma su poder sobre el clero, que eran un poquito de temer. Antes y ahora, porque eran poderosísimos. Sabéis que tenemos el culto a Amón. Y él nombra también familiares, como no, o sea, aquí el nepotismo, en altos puestos religiosos. Fue muy astuto, porque a los visires, los gobernadores son hermanastros, tal, los grandes sacerdotes, 3/4 lo mismo, y él envía expediciones al desierto de Nubia en busca de diorita y protege las minas de turquesa de Sinaí frente a la incursión. En Egipto, cuando vas, te ofrecen, como si dijéramos, pulseritas de turquesa de peor calidad, frente que son como recortitos, yo compré, frente a las excursiones de los beduinos. Bueno, después tenemos otro faraón que es Diedefra o Radefet, aquí Rafael, que va de 2556 a 2558. Este es el tercero, son 5, No, de todos no voy a hablar, estoy hablando de los más destacados de la dinastía 4 del Imperio Antiguo. Bueno, es el primero realmente en ostentar el título de hijo de Ra, porque Ra empieza ya a tener muchísimo poder. Os tengo que hablar un día de los dioses egipcios para que sepáis cómo va evolucionando también los dioses egipcios. Después evolucionarán hacia Grecia y Roma, no os creáis que esto se queda ahí aislado. Y entonces, como se van fusionando, como va tomando más importancia unos que otros, entonces ya el faraón es hijo de Ra, punto en el que radica su mayor interés, porque ya Ra tiene mucho interés. La pirámide de Diedefra, que llega a elevarse más que la de Keops, actualmente está en ruinas, pobrecita. Está situada en Abu Roash, y que está a 8 kilómetros al norte de Giza. Estas cosas, unas las conozco, otras no, unas más que otras. Cuando fui, había habido un ataque integrista, porque la Universidad de Egipto es tremenda, es buena, es de muy buena calidad, pero claro, también ahí agrupa gente de todos los países musulmanes y, en fin, no se le ocurre nada bueno. La universidad, todas siempre están cavilando. Bueno, como os he dicho, que construye una grandísima pirámide. Bueno, a este lo saltamos. Después está, porque su pirámide está en ruina. Y después está Micerino, Miquerino, porque mucha gente lo llama en plan italiano, Miquerino. Pero como somos españoles, llamaremos Micerino. O Mencaura, porque todos tenían nombres del Altísimo, el innombrable. Bueno, el innombrable no, pero tenía unos nombres así como muy poéticos la traducción. No me acuerdo, pero debería haberla dicho. Todos tienen nombres muy, muy poéticos y algunas veces se repiten incluso. Este va de 2514 a 1486 antes de nuestra era. Su nombre significa eterno. De este sí que me acuerdo. Construye la tercera pirámide de Giza. Y la creación de estos proyectos masivos requiere un gobierno muy, muy centralizado, muy poderoso y muy bien organizado, eran minuciosos, con fuertes poderes, muy sofisticados y con propiedades, porque tened en cuenta que los faraones también cobraban impuestos, tenían silos, no solamente es que tenían que tener presupuesto para las pirámides, es que también tenían que tener presupuesto para resistir épocas de adversidad y de hambruna de su pueblo o épocas de epidemia, porque si no le iba el puesto en ello. O sea, tenían que pensar en el futuro, no solamente en la muerte, sino en el presente. Bueno, los constructores de las pirámides realmente no son esclavos, como os he dicho, son los abiru, sino muchas veces son campesinos que han dejado muestras de ellos, porque hay otra, yo lo estuve viendo en Egipto, digamos, hay
pinturas y hay muestras de gente que era más sencilla, no son más feas, ¿eh? No son más feas. Eran buenos artistas. Bueno, y muchas veces son campesinos que realmente lo que hacen es pluriemplearse, como os he dicho, fuera de temporada de agricultura y con especialistas como picapedreros, matemáticos, etcétera, que son los que van a dirigir, digamos, los grupos. Y por supuesto, los sacerdotes en medio, faltaría. Cada hogar necesita proporcionar un trabajador. Eso fue muy criticado por Heródoto. Para estos proyectos, aunque los ricos pueden tener un sustituto. Bueno, espero que os haya gustado y mañana os hablaré de los cambios religiosos en la dinastía quinta dentro del reino antiguo. Espero que os haya gustado y hasta mañana.